en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. En el aire, estamos en el aire, señores. Qué grande. Amados oyentes, querido público presente. Sigue entre ustedes y nosotros. Javier, no me pise cuando hablo. Por favor, conteste. Ahora tiene la palabra. Dígase. No, que la foto no salga entre ustedes y nosotros porque nos Ahora queremos mucho, pero esto es otra cosa. ¿O no? Ahora, por supuesto, esto nos van a dar 20 minutos sin cargo. Esto, el tercer ojo, es entre el primero, el segundo y el tercer ojo. Acá No está. es entre ustedes y nosotros. Acá llegó la pantalla correcta. Bueno, Qué grande. empezamos de vuelta. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en el aire. Esto es el tercer ojo por Ecomedios AM 1220. Es la edición número... No está Felicita, ¿cómo le extraño? No tengo con quién jugar. Javier, ¿qué edición es hoy? Voy yo 492. Sí, está bien, se está copiando. Lo que no hizo usted en la adolescencia, en la infancia, de copiarse, lo hace en la radio, ya siendo un grandulón y abuelo. Tengo la teoría de la mentira piadosa. ¿Cómo? De la mentira piadosa a la mentira pequeña, no hace mal. Y la mentira cuando es piadosa ni cuando es pequeña, no hace mal. La grande sí. Entonces, ¿eso lo aplica a nuestros gobernantes? Dicen que son mentiras. No, eso tiene la grande. Ese es el discurso piadoso que emiten. Bueno, estamos en el aire, gracias a Dios. Día miércoles, tenemos feriado el día lunes, o sea, venimos fin de semana largo. ¿Qué más podemos pedir, Cesaretti? Un poco de sol, Javier. Que salga el sol. Mirá cómo está de acuerdo Martín Aliaga, que está esperando. Bueno, ¿con quién estamos hoy? A ver, presente a Primero nuestros estamos con la voz ilustres. femenina, destacada, compañera, esposa de un gran amigo, madre de una partícipe de este programa que hoy se ausentó, no sabemos por qué motivo, Bárbara Braschi, que se va a dedicar una columna al Indio Solari. Gracias, Bárbara, por venir. Bárbara estuvo mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste acá en la radio bastante, de columnista? bastante. ¿Un año, dos Un año, años? un año, por un lo año. menos. Un año. Después por motivos superiores, que nunca nos informó, pero eran superiores, pidió una licencia y ahora está volviendo de la licencia por un día. ¿Es correcto? Sí, sí. Mirá que la licencia con sueldo, ¿eh? ¿No? Bueno. Hay unos criptomonedas acreditadas. Bueno, Bárbara, Bueno. gracias por estar No, acá. gracias a ustedes. Y nuestro visitante de hoy, Martín Federico Aliaga. Gracias, Martín, por acá. Lo vamos a presentar como un productor audiovisual con más de 15 años de experiencia en cine, televisión y documental, con formación internacional, bla, 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 idiomas, bla. Bueno, ya seguiremos hablando. Martín, gracias por venir. Gracias por invitarme. Y bueno, un gusto que hayas aceptado. Escribano, Yo tengo una proceda, pregunta, proceda. No me queda claro, pero yo veo en las etiquetas, lo que sale después de las películas, una lista enorme de gente. Dice productor, productor general, productor de efectos especiales. ¿Qué es el productor? ¿Es el que arma todo el circo? Es buenísima esa pregunta porque fue una de las primeras que me generó qué cacho hacen tantos productores, ¿no? Sí. En ese sentido. O sea, la parte más jurídica, quizás te quiero decir, productor es el que la consigue, el que la administra, el responsable legal y el responsable económico. Ese sería el productor, la productora. El empresario, sería el empresario para el derecho comercial. Bien. Exacto. Después hay roles de producción que van desde producción logística, de hacer que todo más o menos lleguen, a producción artística, a coordinación de postproducción, productor de efectos especiales. El productor es el que hace, básicamente, con diferentes grados de responsabilidad, expertise, etcétera. Hay productores. Pero eso de no casting. financia. El que tiene que buscar la financiación es el productor general de la El película. productor general o Claro. productor asociado puede ser alguien que aporte trabajo. También cuando ves en los créditos, por ejemplo, que los actores son productores también. Probablemente lo que hicieron es pusieron su trabajo, su ingreso Tipo cooperativo. como cooperativa o a puntos de la película o del Sí, proyecto. independiente pasa eso, ¿no? Y no tan independiente también. Ajá. O sea, los capos hoy que llevan taquilla, Darín, Franchella, etcétera, 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 muchas veces participan, tienen un fee
que pueden bajar o subir en base a el resto del porcentaje que pueden entrar en la película, en sus ventas, en su taquilla, en su opción de remake, en su opción de secuelas. Entonces, son maneras de negociar y entrar en un proyecto audiovisual que sin la voluntad de muchos no se hace. Entonces, Hay estudios jurídicos que se dedican específicamente a manejar este métier, porque hay que conocer el oficio para entender aún hasta la terminología. Seguro, sí. absolutamente. Hay Además, mucho de propiedad intelectual también hay que manejar. sí, de derechos de imagen, Claro, por eso. de Propiedad difusión, sí, la verdad que hay por lo Es menos una 4 o 5 especialización. estudios Sí. que yo conozco. Está muy bien. Bueno, entonces, ¿el escribano le quedó clara la respuesta? La ¿O? parte general, sí, después voy a hacer otras preguntas, si me permite su señoría. Son 3 preguntas por persona. Usted Me gusta la arbitrariedad Usted ya manifiesta. agotó una, escribano. Bueno, Martín, contanos un poco cuál es tu actividad hoy. Yo soy productor de efectos especiales, trabajo como productor ejecutivo en Boat Media. Boat Media es una estudio especializado de efectos especiales. ¿Es argentino? Es una empresa argentina-uruguaya donde trabajan más o menos entre 30 y 40 personas, entre artistas digitales, coordinadores y productores, y lo que hace es píxeles para películas y series. O sea, a ustedes un productor los contrata. Un productor Exacto. general los contrata a esta un producción. productor general nos contrata Un productor los contrata. para dar diferentes tipos de servicios. Ustedes le pasan de una efectos factura, un especiales. costo y lo hacen. Correcto. Y nosotros Bien. administramos en tiempo y forma la manera de hacer esos efectos especiales digitales, que se componen con efectos especiales en set, prácticos. Contanos a los oyentes, porque nosotros tenemos Porque el oyentes de todo tipo. Lo del pixel me dejó noqueado. Los oyentes de todo tipo tenemos. Generalmente analfabetos en tecnología. Bien, hay de todo. ¿Qué son los efectos especiales? ¿Cómo se originaron en el cine? ¿Y qué evolución tuvo? Mira, los primeros efectos ¿Cuáles son los especiales. efectos ahora la última moda? El primer efecto especial, te puedo decir, es Georges Méliès, que seguramente lo tienen, que era un mago francés que empezó a hacer cine. ¿Se acuerdan de esa película El cohete a la luna? Sí, claro. Bien, Genial. que de repente un cohete ¡pum! Se Sí. encaraba a la Él luna. hacía que como son- teatro, él como filmaba como teatro, todos. Bueno, pero era la vestidos. juxtaposición de imágenes una Claro. sobre otra y la composición de esas imágenes. Sí. Entonces, con algunas cosas que son más transparentes, con cierta opacidad, entonces te daba la sensación de que un efecto especial, que es una juxtaposición de El imágenes. cohete clavado en el ojo de la luna. Sí, sí. Él es el padre de los efectos Mirá, especiales, qué lindo. que tiene mucho de prestidigitador, mucho de circo, mucho de engaño y ilusión. Eso avanza Acerca hoy. un poquito al micrófono si se puede antes que no. Sí. Hay que acercarse uno. Ahí va. Eso avanza hoy a que los efectos especiales es, como hicimos en el Eternauta, que nieve Buenos Aires. Que de repente vos ves en tu pantalla, en tu televisor o en el cine, que la ciudad de Buenos Aires ¿Tiraban está nevando. plumas algo o no? Bueno, Nadie tiró nada. esa es la A suma ver. de dos efectos. A ver. Uno que es práctico, que es hecho en set, donde probablemente ustedes han visto esos fondos verdes o azules, donde se compone el fondo, entonces se dice extensión de sets. Pero la cámara sí está grabando un actor donde algo le cae por fuera de cuadro, que puede ser algún tipo de textura, algo que hace el equipo de arte específicamente en set. Pero quizás le caen 15 copitos falsos. Cuando uno extiende eso, necesitas que nieve todo el set. Y ahí entran los efectos especiales. O sea, le cae algo analógico a él ahí. Le cae algo analógico que se soporta con algo Técnica digital. de efecto, claro. Voy a ser un poco más claro en otro ejemplo. Una serie que hace poco de un expresidente, una serie muy buena que está en Prime. Ahí llenamos un estadio de gente. ¿Qué significaba? La producción hizo la filmación donde contrató 100 extras, íbamos filmando los extras por parches y después los íbamos componiendo digitalmente para llenar el estadio de River. Porque logísticamente no puedes
llevar 70.000 personas a un estadio. Tenés que usar algún documental, Claro. ¿no? Alguna Claro. cosa de cuando está llena y aplicarlo ahí. Exacto, pero no es posible, por costos no es posible y por logística. O sea, la única manera de llenar un estadio es que se llene porque quiere, porque juega un partido, porque Claro, espontáneamente. Exacto, entonces ahí se multiplican los extras y eso es otro efecto especial. Hay efectos especiales que son para rejuvenecer personas, no sé si se acuerdan la película Benjamin Button, que es una película, que extraordinaria. es todo el trabajo de él envejeciendo o él Haciéndose más rejuveneciendo. joven, claro. Exacto, esos son efectos especiales que se hacen sobre el soporte de maquillaje real. Entonces es una combinación de analógico, como dijiste, Eduardo, y digital, donde trabajan en conjunto. Uno sin el otro no llega a ese finish. Pero vos tenés aparte el productor de arte. Además, un director de arte en general que se encarga de la escenografía Los ambientes, claro. y de la Decisión ambientación de de la época, escena. claro. Pero te digo, ¿cómo va a trabajar un director de arte si estás en un exterior con el obelisco de fondo? No hay muchas chances de intervenir una No hay escena. dirección de arte ahí. No, hay, pero en la primera plana, Claro. donde está el foco de la atención, que están donde están los actores. Pero el fondo, igual hay que vestirlo. Claro. Los autos viejos, igual hay que ponerlos. Entonces vos podés tener en primer plano 3 autos del año 70, ponele o Verdaderos, de los- digamos. verdaderos, y en el Analógicos. fondo vas sumando autos digitales que si te pones a verlo, quizás le sacás la ficha de esto es digital. Pero si vos, espectador, estás mirando lo que hay detrás, significa que ya hay otros problemas en la Esas escenas película. Cuando alguien se cae a un abismo y lo ves caer y que se va cayendo y que va cada vez más chiquito y desaparece. Tiran un muñeco, Fabián. ¿Cómo hacen? Bueno, ponele. Bolt, Alejan la cámara. ¿se acuerdan del caso de esta película que se llama El Clan? Seguramente Cuando se tira Pucho por... Sí. Exacto, Vale. nosotros hicimos esa Balcón. escena. Era Peter Lanzani corriendo, saltando en el Palacio de Justicia. Se filmó en el Palacio Sí, de sí. Justicia. En el medio. Bueno, Sí. ahí se incorporaron dos técnicas, la práctica, la real y la de postproducción. La práctica es que va un actor que parece esta persona de espaldas, con una peluca, y en realidad es un doble de riesgo, que va corriendo, salta y se cae en el medio del Palacio de Justicia. Ahí en el medio tenías un colchón azul Gigante. enorme. ¿Por qué azul marcas azul? Porque azul es una emulsión de colorimetría que es muy poco probable. En realidad es el verde chillón el que más se usa, pero a veces se usa azul. Para que le digas a la máquina, al procesador, cambiame el azul o el verde en tal caso por este fondo. Entonces es fácil de reconocer. Es una pigmentación que en general no tiene ni la piel ni la ropa. Claro. Es un azul diferente, con un tipo de diferente. Sí, veo que acá elegimos todos el azul. Entonces le es fácil eso. En esa escena, donde después les voy a mostrar el clip que está muy interesante, el actor corre y cae. El actor en la ficción tiene las manos agarradas por unas esposas. Sí. Por una cuestión de protocolo y compliance de seguridad, un doble de riesgo, nadie que se tire per se por una escena de acción puede tener agarrado. Entonces tuvimos que recrearle digitalmente las esposas. Eso es un efecto especial. El otro efecto especial es borrar ese colchón Claro. azul o verde y poner escenografía digital. Otro es caía con una cuerda, obviamente, para acompañarla. Esa cuerda hay que borrarla. Y eso es otro efecto Una cuerda de especial. seguridad, pero el tipo se tiró. Se tiró. ¿Qué trabajo es este de los dobles de riesgo? Ese es otro Creo mundo. que había una película doble de cuerpo, creo que era de Brian De Palma. De Brian De Palma, ¿no? Doble de cuerpo es para los actores, actrices y mismo figuras internacionales. Ponele, cuando ves un comercial de Messi, hasta que preparan la luz, tarda horas. ¿Vos crees que Lionel Messi va a estar sentado horas frente a una cámara hasta que chequean bien la luz? No, entonces ponen dobles de cuerpo, que tienen más o menos estatura y tipo de piel parecida. Para escena de desnudo también se Para usa. escena de desnudos, doble de cuerpo, esa Claro. gran peli de Palma, Claro. es para escena de Es una desnudos. escena de desnudo, cuando muestra el cuerpo es otra persona, Correcto. no muestra y cuando Correcto. muestra la cara es el actor, ¿no? Es un poco eso. Correcto. Así que el Tom- tipo se famoso Tom Cruise se tiró el tipo. Sí. Tom Sí, Cruise vale. que dice que él no utiliza dobles. Ah, es verdad, decían eso. Él dice. Ah. Inchequeable. Inchequeable. Seguramente hace gran parte de sus escenas de acción
pero algún tipo de doble de riesgo debe tener. Pero es un osado, ¿no? Hace cosas que cualquier persona no se va a ¿Y los realizar. costos, digamos, cuando vas pasando de lo analógico a lo digital, bajan? Bueno, ponele, el primer gran costo que cambió muchísimo fue pasar del fílmico, que todos nos acordamos, que tiene es una reminiscencia casi nostálgica del paso del 35 milímetros. Se filmaba en 35 milímetros, yo llegué a filmar en 35 en 16, pero que el costo era no solo el material virgen, sino el costo de revelado y demás, solo para ver cómo quedó. Y de transporte. Y de transporte. Porque yo daba cine en mi colegio y Ajá. venían Las los latas. rollos, venían en una moto, vos te llegaba el rollo, después se iba a otro cine y nos venía el otro rollo y así, por ahí la moto no llegaba y la gente empezaba a chiflar. Pasaba Yo totalmente. tuve un cliente en la escribanía que de joven andaba en moto repartiendo los tachos de las películas. Y el tipo te decía cuántos escalones tiene cada cine para llegar hasta la... Mirá. Para Una llegar hasta logística la tremenda. cabina Claro. de proyección. Qué bueno. Este cine tiene 40 escalones, este tiene 25 escalones, iban con los tachos cambiando de cine en cine. Sí. Bueno, ese ya costo, más allá del logístico, porque después envió discos y hoy en día haces una descarga online, ese ya fue un gran costo que democratizó mucho las herramientas, porque eso pasás a... Fíjate que hoy con un teléfono y la memoria que tiene el teléfono lo puedes grabar. En cine profesional sigue siendo tarjetas de memoria digital. No estamos hablando que hay un tape detrás. Entonces, yo me acuerdo en la facultad salía $370 una lata de 35 milímetros de 4 minutos 10. Y teníamos presupuesto para 3 latas. Porque era un corto, ponele, podíamos hacer 3-1, que son 3 tomas por plano. Y eran $900 más, solo de rollos y etcétera. Para armar un corto. Para registrar en un material. Hoy en día con $100 tenés un disco y casi limitado lo que puedes grabar. Qué bárbaro. Después, claro, decís, bueno, como todo lo ilimitado, después hay que administrarlo, ¿no? ¿Cuántas horas de rever? Claro. No estaba tan mal tener cierto cap. Cierto límite. No, ¿no? sí, Esto sí, sale sí. ahora y ya no se filmó más. Pero Claro. que el límite genera también, para Más mí, cuidado, ¿no? más cuidado y más creatividad a la hora de encontrar la vuelta. ¿El productor se pelea con el director Sí. o el director es ¿sí? el capitán del barco No. y manda siempre? Hay muchos directores que son productores. Ah, sí. Está esta anécdota del productor de Chinatown, que él era actor. Rob Lowe me sale, no. Terminó siendo el productor del Padrino. Y el tipo era actor. Y era actor B. Y estaba en Estados Unidos, en Hollywood, y veía que él quería ser actor, hasta que va a un set grande y ve que y está teniendo un poco de problemas él como actor con el director y no sabe cómo lidiarlo, y detrás de las gradas, estaban filmando en un estadio, hay alguien que grita, déjalo al chico hacer. Y ese era el productor. Claro. Y ahí el tipo se miró, Este es el que paga. es el que paga. Claro. Que puede Seguramente- pedir al director, llegado el caso. Exacto. Y ahí tenés la diferencia entre cine industrial o cine de autor. Donde el autor, donde es una película un poco más propia, contemplativa, etcétera, donde no importa tanto, bueno, No se piensa para vender el consumo, digamos. no, que igual siempre tienen sus nichos y etcétera. tiene sus O sea, nichos, claro. vuelvo a Stagnaro, el director del Eternauta. Su primera película se llama Pizza, Birra y Faso, y era una película totalmente de autor. Y después es el mismo director que hizo Ocupas y que hizo infinidad de documentales para Encuentro. Mirá. Entonces, su Tiene su técnica... nicho, tiene su nicho. Claro, tiene su nicho y hace el Eternauta con un presupuesto de $30 millones y una presión tremenda, pero donde sabe resolverlo y tiene la capacidad suficiente por tener esa experiencia de manejar tremendo equipo, ¿no? Porque es Claro. un director. Hay que manejar maneja un equipo. gente, eso Sí, debe sí, ser sí. lo más difícil para un director. Hizo un set de 80 personas todos los días, todo y, el mundo y manejar exigiendo los algo. egos, además de Además, los sí. artistas y de todo, ¿no? Y si uno tiene ego sin tener tanto. El ego ahí se multiplica. El director de una película con audiovisual, lo mismo que que el director técnico de la selección, tiene un montón de secuaces, es como que no interactúa
directamente con el sujeto objeto de la reprimenda o de la recomendación. Se lo dice a un segundo dice un tercero, y va un tagarna cualquiera y dice, no, flaco, la toma la hiciste mal, tenés que repetirla. Bueno, depende mucho el tipo de director, como director técnico, ¿no? Scaloni es diferente a lo que era Pasarela o Bielsa o etcétera. Sobre todo los directores trabajan con los actores, me parece. Entonces esa parte no la tercerizan, digamos, salvo casts muy grandes donde tenés un director de casting que te ayuda y más, pero el actor deposita su confianza sobre el director. El director-actor. Lo Esa demás es una puede estar tercerizado, la demás línea tercerizado técnica. en especialistas Que que haya saben muy un bien jefe qué de hacer. sección, Claro, pero en todo caso, si el director quiere que una luz cambie, no va a hablar con el reflectorista, va a hablar con el director Claro. de fotografía, que es el encargado del área, que es la mano derecha de la filmación, a que ajuste. Y él imparte la voz a sus colaboradores. Claro, Bien. claro. ¿Y cuál fue el trabajo que más te divirtió, te entusiasmó, te gustó así en efectos especiales? Bueno, el Eternauta ha sido El Eternauta. un antes y después para la industria argentina, Bien. en todo tipo, y eso abre ya nuevas puertas. Eso considero que sí, es un antes y un después para esta industria de hoy. Y lo que te decía un poco, estas plataformas que hoy en Argentina es la única manera de filmar profesionalmente, o casi una de las únicas, se han dado cuenta que la región tiene mucha capacidad de producción a primer nivel a costos Muy bajos, claro. más bajos. No sé, nunca es barato, porque sigue siendo una industria donde mucha gente participa, pero Hollywood está teniendo un momento de repensar qué hacer, porque se está un poco saturando lo que son las sagas de superhéroes, los remakes y demás. Y Latinoamérica está entrando y conectando con toda la maravillosa cultura que tenemos desde México a Argentina, y eso, desarrollando los IPs. IPs son propiedades intelectuales, como La Casa de los Espíritus, como El Eternauta, un IP también es la vida de Ayrton Senna, que es un IP, es una propiedad cultural en algún punto, o 100 años de soledad. Son productos hechos en Sudamérica, Latinoamérica, con un finish internacional, donde, bueno, nos pone en cierto lugar de desarrollo. Un finish internacional, es decir, bancado con guita extranjera. No, finish internacional, digo, con calidad internacional, de que no le ves la costura. O sea, si vos, el Eternauta hace 30 años, 20 años, 10 años quizás, no hubiese podido haberse hecho, o tiene que ver mucho con la escuela y la industria argentina histórica que tenemos, pero la comparación es con la serie The Last of Us, que es una super serie de HBO donde invirtieron 150 millones, y es del mismo género, digamos, Claro, distópico que el El Eternauta. mundo y hay que estar Y el sobreviviendo. Eternauta salió 5 veces menos, y las métricas y las audiencias más o menos fueron lo mismo. Bueno, vos venís ahora de un festival. De Málaga, sí. Bueno, contanos algo del festival. Más que nada, primero, ¿hasta dónde los festivales van marcando rumbos o por lo menos expresando qué está pasando? Y luego, ¿qué tendencias podemos hablar hoy en el cine actual o de los últimos tiempos? Bueno, los festivales de cine son lugares de promoción, distribución y sobre todo también de mercado. ¿Son ferias? ¿Se venden ahí? Sí. Ajá. Algunas son ferias, las más importantes lo son, y donde se encuentran proyectos con productores y productores con distribuidores y con agencias y con plataformas. Festival de Málaga ya creo que cumple casi 40 años, un poco viste la ciudad de Málaga, también un festival de cine en una ciudad es una manera de Ponerla en Exacto. valor, en la Exacto. óptica, ¿no? Como la Exacto. cita del Papa, todos miran ahí qué hay. Correcto, entonces Claro. es un lugar de prestigio para la ciudad donde tiene que estar a tono. Hay festivales de clase A que son los más lujosos, donde Argentina, Mar del Plata es uno de ellos, se sostiene en esa lista, y donde está Cannes, Sundance, San Sebastián y algunos más que se me escapan. Y lo que exigen un poco que tener la premiere internacional. Entonces, en general todo el mundo
o el Highline audiovisual o de cine busca Cannes, Berlín, Toronto, Sundance. Para alargar ahí. Para alargar ahí por la prensa que te da Claro. y por los contactos que te da. Y después eso baja a otros tipos de festivales. Sobre tendencias, no sé muy bien qué decirte, pero sí está muy discutido el tema de la inteligencia artificial y cómo eso va a aplicar a nuestras Ya historias. hubo un tema con los guionistas, ¿te acordás? Sí, cuando con los empezó? guionistas Y y ahora con- con la propia, la creatividad de la imagen, ¿no? Sí, con el, Claro. con el IP del actor, también con la cara del actor. También. Hoy en día con bastante trabajo, pero podés llegar a lograr repetir un actor que no te dio la conformidad en meterlo en una escena y generar una historia a través de eso. Todavía la ley está un poco virgen, no se sabe muy bien hacia dónde va, pero los convenios colectivos, los actores acá se están un poco asesorando, en España también. No sabemos o sea, es una herramienta que no podemos Decime, dejar de mirar. los premios de la Academia de Hollywood Sí. no son un festival. No. Ah. Es dentro de lo que se le llama el award season a una película. En general, los de la Academia son solo películas. Son encima, premios. Ni siquiera, son premios para la industria, son premios. Ponele, hace unos años ganó una película que se llama Anoura. Es una película sobre una trabajadora sexual en Nueva York, donde un pendejo ruso tiene una relación y etc. Anoura le fue muy bien, pero su campaña de marketing fue tan intensa, tan cara como la producción de la película. Gastaron $19 millones solo en la campaña. En difundir. Por ejemplo, la distribuidora se llama Neon. Neon, que tiene varias películas. Neon hizo el año pasado a todas sus películas que estaban Oscar Contenders, hizo proyecciones privadas acá en Buenos Aires, acá nomás en el Cacodelfia, que es un cine que está acá sobre Diagonal. Proyecciones privadas. Y yo conozco a quien lo organizó y le pregunté, ¿por qué acá si se van a votar en Estados Unidos? No, porque en Argentina hay 45 votos de la Academia de Hollywood. Entonces invitaban acá a ver las películas y demás. Eso es parte de los $19 millones que invirtió para hacer que se vea la Posicionarla, película. claro. Porque hoy en día hay tanto contenido que se te pierde, Claro, ¿o no? claro. Entonces, saber venderlo es parte del negocio. Y bueno, nada, ¿Cuál dirías vos que son las tendencias de punta hoy dentro de lo que es posmodernidad y de lo que es, bueno, distopías, por supuesto, están a la orden del día, ¿no es cierto? Sí. Todo se dice van a chocar los planetas, bueno, hay mucha cosa de esa. Pero hay algunos géneros que aparentemente volvieron, el romántico, leí por ahí que estaba volviendo de alguna forma. Vos me hablaste del terror. Yo te hablé del terror y del terror. cine de Del terror, fantasía. Por lo pronto son audiencias muy fieles. O sea, el que ve historias fantásticas o de terror disfruta tener un poco de miedo. Y se tiene un poco más de miedo en una sala de cine y el miedo se contagia. Igual Claro. que la risa. Igual que la risa se contagia. Entonces son fieles y hay festivales específicamente de cine de terror, de cine fantástico. Y funcionan increíblemente porque no necesitan grandes figuras. Muchas veces no importa no eso. importa. Entonces hace que puedan ser... No es tan riguroso con el finish, en el sentido hay películas que se acuerdan, películas clase B, que se ven las costuras de las películas, pero no importa mucho porque uno ya está dentro de una fantasía que acepta que funciona así. Entonces es un nicho donde, me acuerdo hace unos años trabajé o vi una película que honestamente era malísima, era muy, muy, muy mala, ningún actor conocido y demás. Se llamaba El Hijo de Dios y era un exorcismo de un sacerdote con una monja sexy, también en general tiñen un poco de cierta sexualidad, y metió 80.000 personas en box office, que pagaron una entrada de cine sin ningún actor conocido y con muy poca prensa. Imagínate. Hace unos años se estrenó Cuando acecha la maldad, que es una película de folk terror, que es de terror folclórico, podemos decir, porque cada género tiene su subgénero, que toma, no sé, historias del interior, del campo, del bicho y demás, las transforma en una historia de terror. Y bueno,
Eso también sería nuestra producción latinoamericana. Esa es Argentina, Eso, ¿no? sí. Aplicaría eso, Sí. esa idea. Y esa metió 600.000 espectadores en theatrical, en cine. taquilla, En que cine. es la mejor manera, o era la antigua, de saber el Medir, éxito. claro. Porque hoy en día ninguna plataforma te dice cuántas visualizaciones tuvo tu proyecto. ¿Y tienen forma de saberlo ellos? Ellos sí, pero no Ah. lo comparten. No lo comparten. Hay maneras de leer tendencias sabiendo cuáles son los top Decime, 10. ¿y los jóvenes qué miran? TikTok, me parece. Está bien, pero vamos a cine. ¿no? Van más Yo por lo leí algo distópico, que les interesaba romance fantasía. Mira, Ese creo que está tipo viendo un poco de de romance de fantasía en estas nuevas series verticales. Traducí, que es una serie vertical. Es una serie que se ve así, vertical, Ah, que se está produciendo como una nueva moda. Para el Esa tele- sería la nueva Por moda el teléfono. para el teléfono, donde no está probado que funciona o no, pero que se hace con mucho menos presupuesto y son de video minutos. Entonces quizás es una temporada de 12 videos, 12 capítulos de 1 minuto, 2 minutos, Hay 3 un minutos. teatro que también, acá, que son Mini historias, sí, mini de 5 historias. minutos, de 10 minutos, sí. teatro. Sí, digo, es un spin-off de eso, ¿no? Y creo que responde a la ansiedad del consumo, a el bait. El bait es lo que cliquea, al cómo se instaló Como esto. un zapping, vos tenés que ir todo el tiempo Como el para, TikTok. cambiando. para mí es lamentable, honestamente, Sí. pero bueno, yo no... La plataforma busca atención, vende la atención, El- compra la atención. Correcto. Y Es, con eso te lleva. el mercado de las Es el tema plataformas... de la atención. No es la... No, exacto, es El mercado. Y eso es lo la monet- economía lo de la monet- atención. Lo monetizan, ¿no? Y Ese lo es un poco monetizan. Todas, el tema. YouTube, TikTok. Y a vos personalmente, ¿qué género te gusta más? ¿Qué películas admirás? ¿Qué películas vos dirías? Mirá, si tengo que recomendar algo. Buena pregunta. Me gusta mucho el cine latinoamericano. Hace poco vi, creo que es una de las mejores películas que vi en mi vida, que se llama O Agente Secreto, que es una película brasilera. ¿El agente secreto? El agente secreto. Claro, no, sí. no sé si la vieron. Yo no. Tuvo Creo que ganó un premio el agente secreto. Ganó varios Sí, premios. sí, ganó un premio. Fue contendiente del Oscar. Sí, pero El un agente Oscar. secreto es una película de cierta fantasía latinoamericana con un poco de demostración de cine de dictadura brasilero, que casi no existe. Nosotros, argentinos, tenemos muy claro el cine de dictadura. Nuestros 2 Óscares son películas Sí, de sí, dictadura y nuestro tercero iba a serlo. Sí. Y Brasil recién está empezando a tener esa mirada y empezando a analizar lo que pasó en esa época, que te digo, a nivel cultural, yo estoy muy vinculado a Brasil y no es de cultura general como es en Argentina. Ese cine latinoamericano o estas historias que vienen de nuestra literatura, del realismo mágico, creo que es donde nos paramos muy bien. Cuando queremos hacer cosas que lo hacen mejor los británicos o los norteamericanos y demás, bueno, la contienda es un poco más difícil, pero cuando queremos mirar más dentro de nuestro territorio y poder, eso, desde el folk terror, de la historia del bicho, del embichado, es la historia del embichado, a la historia del Eternauta, a 100 años de soledad, todo ese tipo de historias creo que viajan muy bien y nos dan como una coherencia cultural en Latinoamérica. Esa a mí sería mi... Bueno, tenemos que ir cerrando con alguna pregunta de final vinculada a tu propia trayectoria y si alguno de nuestros oyentes dijera, bueno, me interesaría estar en estos temas de cine, producción de efectos, ¿qué le recomendarías vos? ¿Dónde estudiar? ¿Qué hacer? Bueno, ¿Cómo manejarse? ¿Qué atributos debería tener o no tener? ¿Qué sé yo? Decir, bueno, a la ansiedad, si sos ansioso o no. No sé, algo que a vos te parezca la paciencia o la tenacidad o el medio muy hostil o el medio muy amigable. ¿Qué consejo le darías? ¿O Bueno, cómo te verías vos si alguien te hubiera dado un consejo cuando empezaste? ¿Qué te hubiera gustado que te digan? armarte de herramientas, porque en definitiva es una industria grande, es una industria internacional, pero no todos son guionistas, no todos son escritores, no todos son directores, en realidad son la minoría total. Entonces, aún así, el cine es la joya del medio audiovisual. Si uno aprende herramientas audiovisuales, filmar, escribir, editar,
postproducir y toda la gama de lo que entra dentro del mundo audiovisual, que es vastísimo, bueno, uno se llena de herramientas que puede aplicarlas al cine y puedes ir abriendo tu camino. Doy un ejemplo. Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es un director que hizo El laberinto del fauno, que hizo un montón de películas. Frankenstein hizo ahora, ¿no? Hizo Frankenstein. Claro. Guillermo del Toro era maquillador. Era obviamente cinéfilo total, antes estudió cine, pero empezó su carrera como maquillador de efectos. Y el tipo, conociendo muy bien la formología de los bichos, de los monstruos, y armando, creó un ecosistema visual que en algún momento un productor le dijo, yo quiero que vos lleves esto a otro nivel. Y entonces, pero era maquillador y participó como maquillador muchos años hasta dar el salto como director. Entonces tenés productores, directores que vienen de lugares que ellos nutren y que les gusta específicamente. Esa sería mi recomendación. Y saber que es un camino largo, sinuoso, y que hay que llenarse de herramientas como para hacerlo transitable. Bueno, Claro. Martín Federico Aliaga, mil gracias por Muchas estar con gracias por nosotros. invitarme. Y bueno, más adelante por ahí te volvemos a convocar para Claro que que nos sí. cuentes novedades. Claro que sí, muchas Bueno, y gracias. Nos vamos vamos a la pausa. Bien, ¿con qué nos vamos, escribano? Esa estrella era mi lujo. Adivine quién es el... Y Patricio Rey. Nos vamos, querido, llevarlo despacito. Adelante, gracias. Era todo, pregunté, un sueño iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Mordí el anzuelo una vez más, siempre un iluso. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte, no? Tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. El tercer ojo. Un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido. Bueno, volvimos nuevamente. Qué suerte. Día miércoles. ¿Se acuerdan que estamos ya en vísperas del fin de semana y que este fin de semana viene extra largo? Bueno, el Indio Solari fue un tema que tomó toda la semana. Así que, danos tu mirada. Y porque se llama la columna Los misterios de las letras del Indio Solari. Vamos a meter con un verdadero fenómeno de la cultura popular argentina, no desde el pogo, sino desde los libros. Vamos a hablar, como estamos diciendo recién, de la poesía de Carlos Alberto, famoso Indio Solari. Uno puede ser
no fanático de la música, nos puede gustar el jazz, el pop, el rock, el tango, pero es imposible negar que el Indio es uno de los poetas más influyentes y vivos de la música del rock argentino. Muchas veces, yo antes cuando me hicieron hablar del Indio, decía, bueno, y me cuestionaba, ¿no? ¿Cuál es el secreto de las letras? Y cuando Eduardo dijo, hablemos de la poesía del Indio Solari, lo que tiene el enganche, creo yo, ¿no es cierto?, es que él maneja una poesía críptica, es decir, una poesía un poco hablando también del cine, ¿no?, oscura, misteriosa. El Indio nunca explica qué significan sus canciones. Podríamos decir que es como una poesía surrealista. No va a contar una historia con un nudo, con un comienzo, con un nudo, con un desenlace, sino él va a tirar imágenes sueltas, como una especie de, como si fuera un collage o una película de autor, y el objetivo no es que entiendan la lógica, sino que cada frase de sus canciones genere una emoción o que haga pensar en la propia vida. Él siempre decía que la poesía no debe dar respuestas, sino invitar a imaginar. Por eso una misma frase suya puede significar algo distinto para cada uno de los millones de oyentes que tuvo, que tiene el Indio. Si pudiéramos hoy, o si tuviéramos la posibilidad de sentar al Indio Solari en una mesa de literatura junto a otros escritores, se podría ver que su obra tiene tres ejes o tres grandes obsesiones en sus letras. Uno son los personajes de los márgenes, o sea, el personal marginal, que ahora voy a hablar un poquito de eso, que está mucho en sus letras. El otro punto es la desilusión social y el otro es el desencanto del poder. Cuando hablo de los personajes de los márgenes, el Indio no le va a cantar al amor romántico de telenovela. Él canta a la noche, a los marginados, al delincuente, al adicto, pero lo trata con una enorme dignidad poética. Usa mucho la jerga callejera, el lunfardo, el lenguaje carcelario. Retrata la noche urbana y no lo usa como una apología, sino más bien como un cronista de su época. Respecto a la desilusión social, que se ve también en sus letras, es una radiografía perfecta de la crisis de los años 90. Habla en sí del consumo, del vacío, de la pérdida de utopías, de un sistema como que nos devora. Hay que tener en cuenta que el Indio Solari comienza a escribir a fines de la época de la dictadura y toma su auge en la década del 90, donde había un periodo marcado del desempleo, el empobrecimiento, los cambios profundos en la vida cotidiana, y las letras del Indio Solari funcionaban para muchísima gente como una doble orientación. Uno, para poder comprender los procesos sociales y también los estados de ánimo de las personas. Ahí podríamos hablar que es una poesía de la resistencia, ¿no? O sea, una crítica. De hecho, él ponía palabras a lo que sentía la gente, y psicoanalistas de la década del 90 que trabajaban en hospitales públicos durante aquellos años contaban que muchos de sus pacientes utilizaban frases del músico para poder narrar sus propias experiencias. Acá está un poco lo de la misa ricotera, que yo tuve que recurrir a mis hijos para que me explicaran qué significa esto de la misa ricotera. Y así como algunos fenómenos religiosos y en algunos fenómenos como el caso este del Indio Solari, la gente siente que alguien le está hablando directamente a cada uno, ¿no es cierto? Y de ahí permite construir
una comunidad de sentido sin perder la propia experiencia individual. Y el tercer punto, que bueno, es el desencanto del poder, él siempre escribe desde la vereda de enfrente del poder político y corporativo, y su poesía, dicha por él, por definición, es algo contracultural. Para entender el peso de las palabras de las canciones, que ya pasaron de las canciones a las paredes, a los tatuajes y al habla de la gente así de forma cotidiana, yo tomé 3 frases de 3 canciones distintas, muy conocidas. Una es Ropa Sucia. Ropa Sucia es como el título de la canción, ¿no? La frase que después se analiza es: vivir solo cuesta vida. Ropa sucia vendría a ser una metáfora para referirse a los miedos, a los traumas, a los problemas psicológicos de la gente, a los vicios. ¿Y qué quiere decir él con vivir solo cuesta vida? Es una verdad absoluta, existencial, y que el vivir tiene un costo altísimo, que es el paso del tiempo y el desgaste del ser humano, pero que es lo único que tenemos. Es una mirada totalmente existencialista, como lo podía decir Sartre, Camus, y que ese peso de la existencia humana lo dice en 4 palabras, ¿no es cierto? Vivir solo cuesta vida, y que es una obviedad en un golpe al corazón. Barbie, vamos... tenemos poco tiempo. Cerrándolo, bueno, sí. Después está otra frase que él... ¿Cuál sería la segunda frase? La otra frase, y la terminamos acá si quieren, es el amor francés, ¿no? Que el beso de amor francés. Sí, el beso del amor francés, que él habla de el lujo es vulgaridad, que es una frase tomada por Cristina Ocampo, en una entrevista, y que también es una crítica feroz al materialismo y el lujo como vulgaridad. Total, y a la ostentación. ¿Y la tercera? Y la tercera, que era tomada, a mí me gustaba mucho, que es tomada de la canción El tesoro de los inocentes, que dice: si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía. Y acá vemos la parte o el lado más pasional, que es el romanticismo por parte del Indio Solari llevado al extremo, que si falta si falta el motor afectivo o el arte, el resto del mundo no tendría sentido. Interesa. Totalmente. Muy lindo, Barbie. Mil gracias, y esperamos alguna otra vez que nos vengas a visitar. Totalmente. Bueno, poco tiempo, tenemos un viaje que hizo Florencia Fabier Dubois, mi hija, que está en Perú viajando como corresponsal exclusiva, y ahora está en la Portal del Sol y en Ollantaytambo, es un pueblito muy cerca de Cusco y de Machu Picchu, en el medio. Adelante, por favor, señor productor. Bueno, ¿cómo les va la gente hermosa de Tercer Ojo? Acá Florencia desde los Altos del Perú. Bueno, ando recorriendo un poco Perú desde sus montañas, así que durante este mes les voy a mandar travesías de montañas no tan conocidas, hermosas acá en el Perú, ya que, bueno, es una zona de cordillera. Bueno, esta posibilidad, yendo para lo que es Machu Picchu, conocí una ciudad hermosa que la gente que va a Machu Picchu la conoce porque es una de las primeras ciudades ubicadas en el Valle Sagrado de los Incas, la ciudad de Ollantaytambo, ¿no? Que significa en aymara o en quechua lugar de observación desde lo alto, ya que todas las construcciones que se mantienen intactas, ¿no? El diseño urbano es original y sigue habitado hasta el día de hoy, por eso dice que es la única ciudad inca viviente. Están construidas en lo alto, en las laderas de la montaña, ¿no? Como una manera de control y observación al que entraba al Valle Sagrado de los Incas. Bueno, desde allí se puede hacer una travesía a lo que es el Inti Punku, que es la Puerta del Sol o la Ventana del Sol, ¿no? Es una antigua construcción inca de piedra, más o menos está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, o sea que para acceder tienen que más o menos tener un desnivel de 1.000 metros, es bastante. Para el que no se banca a la altura hay que llevar coca, pero es una travesía hermosa porque uno tiene que cruzar el puente del Inca, que cruza el río, ahí en Ollantaytambo, y empieza, bueno, un ascenso más o menos puede ser de 3 horas, hasta que llega al filo de la montaña, donde en esta construcción, que es un portal, ya lo van a ver en el video, una puerta al sol, y se ve enfrente lo que es el Nevado de Verónica, el glaciar,
Perú tiene glaciares y tiene nevados que se mantienen intactos durante todo el año con sus rocas y su color blanco de la nieve. Y bueno, en este portal del Intipunku, nada, era como un puesto de vigilancia y control, ¿no? Para las personas que ingresaban o salían del valle. También y fue un observatorio astronómico. Los incas poseían grandes conocimientos de la astronomía, ¿no? Y en este punto estaba perfectamente alineado para que se vea el solsticio del invierno, ¿no? Que todos sabemos que es el 24 de junio, que es el Inti Raymi, como celebraban los pueblos antiguos y todavía se sigue celebrando, ¿no? Donde los primeros rayos del sol atravesaban la puerta del centro ceremonial, ¿no? El Inti, el sol, es una de las principales deidades de los incas, y el lugar, bueno, era un espacio de culto, donde se celebraban rituales importantes, ¿no? Y también, bueno, estaba ubicado cerca de un pueblo que se llama Cachicata, porque bajando puede llegar a un pueblo que se llama Cachicata, que era la cantera principal de donde los incas extraían las rocas monumentales, ¿no? Para sus construcciones. Bueno, de este sitio hermoso arqueológico o antiguo, se tiene unas vistas espectaculares al valle y, bueno, como dije, al Nevado Verónica, que lo que combina esta travesía y este camino y este valle sagrado de los incas es este verde selvático hermoso de las montañas y con sus montañas cordilleranas atrás de nieve y glaciares, que eso es sagrado, es una conexión divina total, por lo menos desde mi lugar. Y hay una energía muy fuerte en cuanto a la fuerza de la naturaleza y de un dios o del dios que cada uno crea, y te genera como una paz mágica que uno puede estar horas sentada ahí mirando, como siempre digo, el todo y la nada, ¿no? Es un lugar que, bueno, no puede acceder cualquiera, por eso lo comento acá en la radio, en el sentido que es un lugar alto, tiene altura, tiene puna, pero bueno, si uno se va adaptando y hace, como siempre digo, una climatización y tiene buen estado físico, puede llegar tranquilamente, arriba puede descansar, comer, meditar, y bueno, y luego baja al pueblo nuevamente. La travesía más o menos son de 22 kilómetros si sales del pueblo. Hay que salir temprano y llevarse, bueno, todo lo que requiere protección al calor, porque no hay una sombra, hay mucho sol, da mucho el sol. Y llevar agua también, porque no hay en el camino. Y por más de que haya, ya se sabe que el agua tiene mucho mineral, o sea que no es potable para nosotros, o sea, de consumo, ¿no? Y bueno, y también llevar abrigo, porque en la altura uno a veces piensa que porque está en verano o porque hay sol va a hacer calor, pero en la altura siempre hace frío. Bueno, les mando muchos besos y seguiré con mis crónicas. Gracias, Flor. Contrarreloj ahora, libros y cultura, una invitación a la Feria Editorial y Cultura Gráfica de Mar del Plata, 13 y 14 de junio. Tenemos un mensaje. Este año nos vuelve a recibir el Teatro Auditorium. Para nosotros la feria es algo que esperamos todo el año, que proyectamos durante bastantes meses. Y bueno, llega la última semana y es increíble saber que están viniendo, que están viajando 140 editoriales y proyectos gráficos de distintas partes del país, que representan mucho de lo que nos gusta, de lo que nos parece increíble de nuestra cultura, y vienen a compartir esos 2 días en los que va a pasar de todo, porque bueno, van a estar todas estas editoriales, estos proyectos, pero también va a estar Lucrecia Martel conversando con Malena Rey sobre su último libro, va a proyectar su película, vamos a tener un momento vinculado al cine y la dictadura, vamos a tener otros momentos sobre literatura, en el que va a estar Diego Zúñiga, Patricio Rago, Jorge Concilio, otro momento destinado a la música con Alan Curtis, nos visita la Inca. Bueno, la verdad es una grilla muy amplia, con 30 actividades para esos 2 días, que son 13 y 14 de junio. Así que dejo la invitación a visitar nuestras redes, a conocer todo lo que hacemos y a venir, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, me toca despedirme. Mensaje importante, Día de la Seguridad Vial, por favor, motociclistas. Año 2025 tuvimos más de 6.200 muertes, mayoría jóvenes. Hay que usar casco. Casco para proteger la vida, no para evitar la multa.
A los muchachos repartidores, que son los que tienen mayor grado de imprudencia, les pedimos por favor, cuiden su vida y ayúdenos a respetar el tránsito. Buen fin de semana y buena cena. Gracias, Barbie, tu despedida. Bueno, yo me despido con la poesía, que no nos quedemos solamente con la poesía de las academias literarias o de las librerías elegantes y que nos animemos a leer otro tipo también de prosa, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bueno, en semana del Mundial empieza el Mundial, las cábalas han contestado nuestros oyentes, las que ganaron son 2. Estar siempre viéndolo en el mismo lugar o con la misma televisión o el mismo sillón por un lado, y la segunda siempre con la misma compañía. Y yo diría que empieza el Mundial, disfrutémoslo, pero no como fanáticos argentinos, sino el espectáculo multicultural de ver todos los países del mundo y averigüemos cada país. Islandia, ¿cómo es esto? Claro. Cada país que nos toca, averigüemos de qué se trata. Muchas gracias, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches.